Soy Mario David García, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina. Abogado litigante y profesor de posgrado en mi patria, en mi país, Guatemala. Y en esta oportunidad quiero conversar con ustedes en torno al sistema jurídico, al sistema procesal, a por qué se puede o se tendría que hablar o pretender establecer un sistema jurídico. Como sabemos, hay una larga historia en la pretensión codificadora, desde Ur-Nammun hace 4000 años, luego con el Código de Hammurabi hace unos 3700 años, y en la era cristiana con Justiniano, con Hermógenes, con el propio Napoleón en el siglo XIX, se pretendía darle coherencia, sistematicidad al derecho, a los códigos, a las leyes. Y esto realmente alcanza un impacto perecedero en cuanto a la temática constitucional cuando surge el invento de la Constitución en el siglo XVIII. En 1787, en efecto, se establece por primera vez una Constitución escrita que conlleva la pretensión de crear el sistema jurídico, y lo crea de una manera ingeniosa, de una manera objetiva, concreta y eficiente. ¿Cuál fue? Establecer una Constitución que normaba y le daba vida a todo el orden jurídico de una república constitucional. Y esa república constitucional, en su orden jurídico, tenía la posibilidad de mantener depurado su sistema, creando precisamente el sistema jurídico, porque ninguna de las normas de toda la estructura podía contradecir a la Constitución, y por estar sometido en el orden de coherencia a la Constitución, entonces surgía el sistema jurídico. Y esto fue interesante porque si pensamos en la historia constitucional, obviamente hay grandes antecedentes a lo largo de los últimos 5000 años, pero cuando el invento constitucional encuentra una concreción en el siglo XVIII, en ese momento preciso se concibe la idea de sistema jurídico. Y ese sistema jurídico es mucho anterior al establecido por Ludwig von Bertalanffy en 1946, que es el creador del sistema, que incluso dio lugar a la posibilidad de carreras como la ingeniería en sistemas de hoy en día. Entonces, en el campo del derecho es cuando se da el primer paso en el establecimiento de un sistema. Y el sistema jurídico, así llamado por la coherencia del todo, tiene a su vez subsistemas. Por ejemplo, en el derecho procesal, el derecho sustantivo, en el subsistema de la aplicación de las normas. Todo tiene que ser armonía, acorde a la Constitución. Por supuesto, en los últimos años, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo la tragedia de recibir una serie de ataques muy fuertes, ideologizados, hacia la estructura jurídica, hacia el sistema. Y se ha buscado desarticular precisamente el sistema jurídico. Y esto lo vemos con una serie de factores que han ido enturbiando la existencia misma del derecho. Por ejemplo, hemos visto en los últimos años toda una serie de iniciativas que le restan eficacia al orden jurídico. En el campo penal, pensemos en el abuso que se ha hecho de la delación premiada, en la extinción de dominio. En el campo civil, incluso en la erosión que ha sufrido el respeto al derecho de propiedad
que es uno de los grandes pilares de la existencia del derecho. Si recordamos la formulación que hizo John Locke con la libertad, la vida y la propiedad, que son los pilares que sostienen la idea jurídica y que en los últimos 50, 60, 80 años se ha identificado con corrientes ideológicas que buscan ser excluidas, que buscan ser sustituidas por ideas totalitarias que niegan el derecho. Es viejo el conocimiento ya de que en algún momento aquellas doctrinas que proclamaron la dictadura, por ejemplo, del proletariado, aportaban o exigían o formulaban la necesidad de abolir el derecho llamado así burgués. Y ciertamente el derecho, ese derecho que fue hecho durante milenios, que fue elaborándose poco a poco, es el que ha permitido la posibilidad del reconocimiento de derechos fundamentales y que se reglamente de manera sistémica, que se reglamente de manera coherente todas las normas que no pueden ir en contra de la Constitución. Y ahí es donde surge realmente la vigencia y fortaleza del derecho en función directa del respeto a la integridad del ser humano, a la libertad, a la vida y nuevamente a la propiedad. Hoy en el mundo y particularmente en la América Latina, el derecho ha sufrido en su sistema grandes agresiones porque se ha legislado en áreas particulares de manera incoherente y contraria a la idea de la totalidad armónica de la estructura jurídica. De ahí que sean pocos, si alguno hay, países que puedan tener un sistema jurídico. Lo que se cuenta en estas naciones nuestras es de estructuras normativas que dejan mucho que decir o mucho en falta de la coherencia que exige un sistema jurídico. ¿Por qué es importante un sistema jurídico? Porque solo en la coherencia y armonía de la estructura legal puede darse la certeza y seguridad jurídicas que todos anhelamos. Hoy en día, y esto es muy conocido, es difícil que un abogado litigante, cuando recibe a un cliente en su estudio, en su bufete, en su oficina, pueda darle resultados previsibles de lo que puedan ser aquellas acciones jurídicas que tengan que interponerse en un caso particular. Todo es parte de una nebulosa donde los jueces han ido tomando en exceso poder, lo cual es abierta y declaradamente inconstitucional, porque el constitucionalismo y la Constitución lo que es una carta que impone límites al ejercicio del poder. Y no puede haber en toda la estructura republicana constitucional ningún órgano, ninguna persona, ningún funcionario que tenga un poder excesivo. Y ese poder excesivo que en algún momento pueda surgir es contrario al sistema jurídico, contrario a la Constitución, contrario a la certeza y seguridad jurídica de la que todos pensamos beneficiarnos cuando existe la plena conciencia de la aspiración de una vida y convivencia en paz. Entonces, resumiendo, la Constitución es el ordenador de toda una estructura jurídica. Y nos interesa a todos, es de beneficio colectivo que estemos en un Estado constitucional republicano que tenga la estructura jurídica armónica y sistémica. El sistema procesal, por ejemplo, que tanto nos preocupa porque es vital de cara a la Constitución y a la aspiración de una convivencia pacífica. El orden o el proceso procesal, el derecho procesal, toda la armazón procesal, es el énfasis que se hace en los medios para conseguir el fin de administrar justicia.
precisamente es una visión de valorar los medios porque nos interesan los fines. Y en algún momento, por ideologías, por la razón que se quiera, como la imposición de un poder omnímodo, lo que se busca es conseguir los fines a costa incluso de los medios. El proceso civil, penal, son sobre todo los medios para conseguir el fin de justicia, el fin de convivencia pacífica. De ahí que ese proceso tiene que estar sometido al orden constitucional, a las garantías constitucionales y al control de quienes ejercen el poder. Y esto es lo que en última instancia significa y tutela el derecho. Muchas gracias.